Bien, buenas noches ante todo. Les habla el doctor Ayrton Rivera. Soy el responsable del Comité de Educación de Huaynacay, Perú. Les doy la bienvenida a estos martes académicos de Huaynacay, Perú, para realizar los webinars mensuales que estamos organizando. Eh, Les damos la bienvenida nuevamente y les agradecemos por su tiempo. Este mes, mes de julio, el invitado que tenemos para esta noche es el doctor Daniel Vila. El doctor es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Tiene una maestría internacional en cuidados paliativos de la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. Es miembro de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos del Perú y es médico asistencial del Seguro Social de Salud, de la Unidad de Cuidados Paliativos, de Cuidados Posthospitalarios del Hospital Rebagliati. Le doy la bienvenida al doctor y lo invitamos a compartir su ponencia. Gracias, doctor. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradezco a Dios y al grupo de Huaynacay por darme esta oportunidad de poder compartir lo que, bueno, Dios ha tenido bien de poder aprender y con todo gusto pues responder a esta llamado también. Y bueno, vamos para adelante en todo caso. A ver, vamos a buscar la presentación. ¿Me confirman por favor si lo ven? Sí, doctor, Sí, se ve bien. sí se ve. ¿Lo puede poner a compartir? Ya está. Listo. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, ya me han presentado, sí, tengo ya trabajando más de 11 años en el Seguro Social, en el Hospital Rebagliati, en esta área, y bueno, de lo que he podido aprender les voy a compartir esta noche. El índice de nuestro trabajo en esta noche tenemos un poco de la presentación, ver los objetivos, los conceptos fundamentales en relación a los cuidados paliativos, el desarrollo de la situación actual, ¿no? En los cuidados paliativos, lo que viene a ser un modelo integrado de atención paliativa y el proceso de toma de decisiones en medicina paliativa. Los objetivos de esta noche, digamos, es revisar un poco sobre conceptos, la idea filosóficas en cuanto viene a ser la atención paliativa, los hitos fundamentales que se han venido dando en nuestro contexto actual y nacional e internacional en relación a los cuidados paliativos y, por supuesto, también ver un poco sobre los conocimientos en el modelo de atención de la enfermedad avanzada y su organización, esto en respecto a cómo un servicio, digamos, presta su atención, ¿no? Y analizar las bases para la toma de decisiones en la medicina paliativa y la orientación hacia los objetivos en los cuidados paliativos. Bueno, vamos a empezar y vamos viendo un poco sobre las definiciones, ¿sí? Esta definición básica lo hemos dado o la ha dado lo que viene a ser la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Donde vemos que enfoca primeramente un término que dice es los cuidados paliativos es la mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero aquí entra un binomio que luego va a ser juntamente con el médico un triángulo, ¿no? Que es el paciente, el binomio paciente y familia, ¿no? En el cual se busca la calidad de vida de este binomio, ¿no? Que se ve afrontado o frente a problemas de la enfermedad de su paciente, ¿no? Y a diferencia de otros problemas de salud, estos son potencialmente mortales, pero la idea es afrontarlo a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, ¿no? Esto implica una identificación temprana, la evaluación respectiva de la misma y el tratamiento del dolor o de otros problemas que se puedan presentar, no solamente físicos, sino también psicológicos y espirituales, tal como es nuestra perspectiva como médicos de familia en esa concepción biopsicosocial espiritual. Luego de esto hay tres conceptos que hay que tener en cuenta. Sí, que eso hacen un poco la diferenciación respecto a un médico que solamente lo ve de un aspecto biofísico, ¿sí? Hay tres conceptos que tenemos que entender, que es la disease o en relacionado a lo que viene a ser la enfermedad, que podríamos decir toda desviación del aspecto de salud de forma física o mental, ¿no?
Y la otra es illness, ¿no? Entendiéndose como tal a la afección o dolencia o sufrimiento, pero está partiendo desde la subjetividad de la persona, es decir, la persona cómo lo percibe ella o esta persona, ¿no? Ese estado de bienestar físico o mental que se ve afectado, ¿no? Y también su propia calidad de vida en él. Ahora, hay otro concepto que tenemos que tener presente que se llama sickness, que es ya el estado o la situación de desmejoramiento o deterioro, pero en este caso ya desde una perspectiva externa, es decir, de su entorno social, cómo ven esta situación. Entonces, eh, podemos enfocar entonces que hay tres circunstancias o tres elementos, ¿no? La enfermedad, que podemos ver la parte orgánica, la parte del sufrimiento, la parte significativa de cómo esto se expresa para el paciente y esta misma, digamos ya desde el aspecto social a su entorno, cómo ven este desmejoramiento o deterioro para su paciente. Y bueno, esto nos lleva a aterrizar en unas definiciones de otros términos que es la fase terminal. ¿No? Es decir, en la parte primera hemos visto lo que es el concepto de cuidados paliativos y otros tres elementos, y aquí hay una palabra que siempre a veces se relaciona y cuando uno habla de estos términos de cuidados paliativos viene a la idea o a la mente, es un paciente seguramente terminal, el común de la población también lo asocia de esa manera, ¿no? Y por eso es que muchas veces tiene el temor de venir a un servicio o cuando le manifiesta al médico que tiene que ir a un servicio de cuidados paliativos, pues él asocia como un estado ya de terminalidad, como que el aspecto de la vida es corto y eso deja de ser así, ¿no? Respecto al término de cuidados paliativos como tal versus el concepto de fase terminal, digamos así. A ver, por ejemplo, aquí vamos viendo que hay, lo que dice él es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Bien, hay la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Hay múltiples problemas, síntomas intensos, ¿no? Y multifactoriales y que son cambiantes. Hay un gran impacto en el paciente, su familia y en el equipo terapéutico, así en el aspecto médico, en el equipo médico y no médico también, ¿no? Y relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Aquí hay un pronóstico de vida que se habla de menor de 6 meses, pero este término o esta fase de terminalidad se ve confrontada muchas veces con otros aspectos. Por ejemplo, ¿no? Mucho de esto está relacionado a los problemas oncológicos, a las enfermedades oncológicas, digamos así. No, en el concepto de que en la evolución normal de la enfermedad, cuando ya pasan a un servicio de cuidados paliativos, digamos, de manera ya práctica y constante, pues sí, no hay un deterioro que hace que ese aspecto o pronóstico de vida sea corto. Pero, digamos, como tal, no todos son pacientes de tipo oncológico, ¿no? Es más, como vamos a ver posteriormente, la gran mayoría son de no oncológicos, ¿sí? Sumados todos. Entonces, por ejemplo, un paciente con un cuadro de Alzheimer, digamos así, que en una valoración de la misma tenga un nivel de, digamos, de necesidad de cuidados paliativos, digamos, pero su aspecto de vida o su expectativa de vida promedio es de 2 años. Entonces, saldría de este rango de los 6 meses, ¿no? O un paciente que ha tenido un stroke, un problema vascular, cerebrovascular, ¿no? Digamos, la enfermedad como tal ya se ha dado y la evolución de la misma, digamos, o el deterioro de la misma no se complica más allá, sino de su estado de postración, ¿no? Es decir, episodios de infecciones, aspiraciones, neumonías, finalmente son los que van a deteriorar y finalmente probablemente causar o ser la causa de muerte del paciente, pero no ha sido en sí la enfermedad en su deterioro progresivo, sino las complicaciones que se presentan por causa de la postración. Entonces, esta parte o el concepto de terminalidad se ve confrontada con esas variables, digamos así. Entonces, habría que considerar esta concepción dentro o particularmente en cada paciente y en cada circunstancia, ¿sí? Es decir, hay lineamientos como que vemos aquí, pero que estos están sujetos o pueden cambiar, sobre todo cuando son pacientes de tipo no oncológico.
¿no? Y cuando hablamos de pronóstico de vida, no necesariamente va a ser de 6 meses como se estipulaba anteriormente, digamos, sobre todo volvemos a decir en los pacientes de tipo oncológico, ¿no? Ahora, en esta imagen podemos ver que la atención paliativa como tal engloba a lo que viene a ser los cuidados de finales de vida y también a los pacientes en cuidados terminales o agonía propiamente. Cada uno teniendo su misma, digamos, características propias o compartidas. ¿No? Mientras que la atención paliativa, como vamos a ver más adelante, se da o se estipula y es lo ideal que se dé desde el mismo momento del diagnóstico, ¿no? Entonces, y bueno, por lo tanto, estamos viendo que hay un control de síntomas, se busca la calidad de vida del paciente, ¿no? Tratamientos que se va compartiendo, digamos así, con lo que son tratamientos de tipo específico para la enfermedad, es decir, todavía el paciente está en tratamiento también por su problema de fondo, digamos así, ¿no? Y bueno, hay una convivencia de la planificación anticipada compartida con la familia y el paciente y hay un soporte tipo psicosocial. Pero ya en los cuidados de vida, final de vida, bueno, entonces va la parte espiritual, la parte psicosocial va tomando mayor prevalencia, ¿no? Siendo más importante porque los mismos síntomas también se hacen de mayor intensidad, ¿no? Y el pronóstico de vida pues viene reduciéndose, digamos así, respecto al anterior. Y finalmente ya en etapa de agonía, pues hablamos ya de un pronóstico de vida muy limitado de días o horas y las perspectivas o el enfoque y los objetivos pues cambian respecto a los otros dos niveles, ¿sí? Y el aporte psicosocial a la paciente y a la familia también se va agregado sobre el abordaje respecto a no caer en un duelo de tipo patológico. Y bueno, entonces podríamos decir que el objetivo, digamos, de esto es buscar, digamos así, que el paciente viva con dignidad hasta hasta su última etapa de vida, ¿no? Tratando de que, digamos, no causar en él mayor sufrimiento, que este no sea insoportable para él, ¿no? Y que le permita a él tomar decisiones sobre su propia vida, respetando sus convicciones y sus valores que él lo han guiado hasta este momento en su existencia, ¿no? Juntamente con el apoyo a la familia. Para esto hay una serie de herramientas, ¿no? Herramientas que vamos a ir viendo posteriormente que nos ayudan al control de síntomas, ¿no? Para reconocer los mismos, evaluar los mismos y tratarlos, ¿no? Y controlarlos de acuerdo a la situación en cada momento de la evolución del aspecto clínico y psicológico y espiritual de nuestro paciente, ¿no? Y el apoyo también que se debe dar a este trío, el enfermo, la familia y el equipo terapéutico, porque también el equipo, al verse sometido, digamos, a esta situación, en el tiempo que vamos tratando, muchas veces llegamos a tener empatía, digamos, con el paciente y también captamos y tomamos mucho de él, ¿no? Y el estado a veces de necesidad de este paciente puede exigir mucho emocional como también psicológicamente del equipo médico y por lo tanto también requiere de un soporte o atención. Ahora, el cambio organizacional, por supuesto, o sea, una vez que uno tiene en este tipo de servicios o atenciones, no es lo mismo, como ustedes saben, que una atención en un consultorio, ¿sí? De tipo de pacientes crónicos, como los que algún momento lo estamos haciendo o lo vamos a realizar. Entonces, cambia esto mucho porque generalmente está dado en el domicilio del paciente. ¿No? Y se da en el consultorio también la perspectiva o el enfoque es distinto, ¿no? Está haciendo, es una atención de tipo multidisciplinar, no es solamente el médico, es flexible porque está cambiante según los objetivos y según las necesidades del paciente, ¿no? Y se va a dar en todo el momento hasta el fallecimiento e inclusive posterior con el manejo del duelo ya con la familia. ¿No? Es decir, muchas veces en el seguro o en otros servicios de salud, a veces cuando está asegurado el paciente, nos quedamos en esa parte solamente a veces de la asistencia del paciente y cuando se da, pues como a veces la familia no tiene el seguro, pues no se continúa la misma, pero en un modelo ideal debería ser la familia también quien sea evaluada y tenga un momento después de evaluación del duelo para prevenir lo que es el duelo patológico. Esto por el equipo
médico y de psicología de cada unidad de servicio de cuidados paliativos. Ahora, obvio que debe verse para todo esto la creación de un equipo multidisciplinario, ¿no? Bueno, eh, estos términos de este concepto, este pensamiento, dice curar a veces, aliviar frecuentemente, confortar siempre. Es un pensamiento que nos lleva a, digamos, a reflexionar mucho sobre lo que generalmente nos han formado como médicos hasta aquí. Sí, en el aspecto de la pregrado, en la parte todavía del serums o como médico general, pues siempre se nos ha enseñado que podemos y estamos hechos para curar. Pero cuando entendamos bien de que no siempre va a ser posible y que la muerte es unida como parte de la vida y que ambos forman una unidad, entonces tenemos que comprender también como médicos de que no siempre vamos a poder curar y digamos aliviar es frecuentemente lo que podemos hacer muchas veces y lo que siempre vamos a poder hacer hasta el último momento de la vida de nuestros pacientes y la familia es confortarlos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tenerlo siempre en nuestra práctica médica. Ahora, la autora Cicely Sanders, que es la, digamos, que fue médico también y trabajadora social, que inició los cuidados paliativos, ¿no? Esta doctora tiene un concepto de lo que llama el dolor total, ¿sí? Nosotros, digamos, cuando hablamos de dolor, a veces nos quedamos como algo más de tipo orgánico, biofísico, y quizás hasta por ahí un poco lo emocional, pero hay un concepto que es mucho mayor y en este caso estamos hablando de lo que viene a ser el aspecto del dolor social y espiritual, cada uno con sus características propias, ¿no? El físico, obvio, hablando de la parte orgánica, como dolor, síntomas, efectos secundarios, secuelas de la misma en el cuerpo de nuestro paciente. El emocional, que muchas veces lo hemos visto en nuestra propia vida o en nuestros pacientes, el aspecto de la ansiedad, la depresión, la ira, etcétera, el miedo, ¿no? Al sufrimiento, a la muerte, a lo que se va a venir. Pero también el aspecto del dolor social, ¿no? Recordemos que esta persona es parte de una familia, parte de una comunidad. Entonces, él en algún momento, pues ha perdido el trabajo, está preocupado por la situación económica, sobre su futuro de su familia. Muchas veces nuestros pacientes no son necesariamente adultos mayores, a veces son adultos y han sido padres o madres con una responsabilidad familiar, ¿no? Y luego también el dolor espiritual, ¿no? Recordemos de que todos tenemos así no tengamos una fe o una religión, el aspecto espiritual es mucho más allá de ello. Entonces tenemos siempre valores o creencias y muchas veces en esta situación se ve confrontado, ¿no? A veces el paciente puede renegar de su fe, puede dejar de creer en la misma y eso también le trae sufrimiento, le trae dolor, ¿no? Y bueno, también se acompaña de desesperanza, obvio, y eso también hay que ayudarlo, ¿no? En esa situación porque genera también en él malestar. Y bueno, una vez habiendo enfocado esto, vamos a entender una segunda elemento que viene a ser que nuestro paciente tiene necesidades, ¿sí? Y como hemos visto acá, son múltiples necesidades de aspecto físico, psicosocial, digamos, psicológicos, espirituales, que lo hemos visto como parte del anterior, pero también hay otros aspectos prácticos, ¿no? Sobre lo que viene a ser el cuidado de la persona, sus tareas domésticas, el cuidado de los familiares no dependientes, el proceso de morir, ¿no? Al cual se ve enfrentado el paciente, cómo va a ir cerrando etapas de vida, ¿no? Este aspecto de la despedida, digamos, el dejar documentos de tipo legal, ¿no? El anticiparse a los cambios que se puedan venir. Entonces son cosas que en él preocupan y son necesidades que se van dando. Y por último también el aspecto de la pérdida del duelo, ¿no? Lo que va a venir posteriormente y en esto engloba también a la familia. Por eso es que al medio no solamente está el paciente, sino también la familia con sus características propias, ¿no? De cada uno de acuerdo a su cultura, a su lugar de donde se está dando la nacionalidad, sus valores, sus creencias propias, ¿no? Su nivel educativo también, ¿no? Es muy importante y también el idioma que maneja, ¿no?
es algo que en nuestra vida práctica hay que tener en cuenta, ¿no? A veces un médico, como médicos, podemos creer que aun cuando estemos hablando de manera no técnica, no siempre nuestro paciente nos está entendiendo, porque no es raro que a veces la misma familia o el mismo paciente, más allá del lenguaje o idioma que maneje, también a veces su grado de poder entendernos realmente, aun cuando nuestro lenguaje, vuelvo a decir, sea muy simple, como el día de hoy, por ejemplo, me tocó, ¿no? He tenido que hablar como 5 o 6 veces con la hermana, con la hija de la paciente, para que me entienda un concepto muy sencillo sobre la medicación, pero bueno, nos toca entender eso y también tenerlo en cuenta. Y eso también lleva tiempo y hay que entenderlo también. Ahora, una vez habiendo entendido que nuestro paciente tiene que el dolor tiene múltiples aristas y que también las necesidades se van expresando de múltiples formas, esto se van diversificando, digamos, en múltiples dimensiones, como hemos visto acá: física, emocional, cognitiva, funcional, etcétera, y donde cada uno de estas va a tener, digamos, estados que hay que tener en consideración, porque finalmente estas necesidades son a partir de las cuales nosotros como médicos vamos a afrontar para hacer nuestro plan de trabajo y por tanto nuestro plan terapéutico, que no solamente es farmacológico, sino también no farmacológico y que engloba necesariamente estas necesidades de nuestros pacientes. Ahora, esto es muy importante en este cuadro. Eh, Generalmente, hasta lo común ha sido el enfoque, digamos, del paciente oncológico, ¿no? En el cual eh, el paciente lo mira o llega a un área, digamos, del hospital, ¿no? Referenciado o entra por emergencia, lo asume el médico de oncología finalmente, lo lleva en un tratamiento de algunos meses o años, y llega un momento en que le dice, pues mira, ya no tengo nada más que ofrecerte y vas a pasar a otra área que se llama cuidados paliativos o calidad de vida. En la práctica, yo les puedo decir que es algo muy chocante. Es más, la mayoría de las veces mis pacientes no saben su enfermedad. O saben la enfermedad, pero no saben el pronóstico o por qué están pasando a otra área. Hace unos 4 o 5 días conversaba con un paciente y él me decía que recién había entrado al servicio de nosotros y que un día antes él tenía miedo, no durmió toda la noche porque tenía temor de qué le iba a decir el oncólogo, porque él ya de alguna forma sabía que el tratamiento, la quimioterapia no estaba funcionando. Y ese es el problema, de que en el paciente, como quizás, no sé si ustedes lo han vivido, o en mi caso sí, es como que tú tienes la esperanza mucho en tu médico que vas a salir de esta enfermedad, de que tu estilo de vida, digamos, se ve sometido a un cambio, pero con una esperanza que vas a sanar y vas obedeciendo a lo que te va indicando el médico. Y de un día a otro, ese médico en quien has confiado te dice, ya no puedo más, no has respondido y tengo que dejarte aquí, y de pronto pasas a otra área donde, digamos, no conoces a nadie y lo peor que es que entras con un pensamiento que, bueno, que ya no hay nada más que hacer, que eso es lo que generalmente piensa el paciente, ¿no? Y eso no es así. Como hemos dicho, siempre hay mucho que hacer. Quizás no necesariamente con un aspecto curativo, recuperativo, pero sí con mucha esperanza y con una posibilidad de controlar y manejar, vuelvo a decir, los síntomas y necesidades de nuestro paciente y su familia. Entonces, en esa perspectiva y enfoque que se está haciendo ahora o que se estila y se está estipulando, es este enfoque que vemos aquí en la parte inicial, ¿no? En lo cual el paciente sano, nuestro paciente, ¿no? Luego en un momento tiene una enfermedad, digamos, no compleja, diagnóstico de hipertensión, diabetes, digamos sí que está en la gran mayoría ahí de nuestros pacientes adultos, ¿no? Y de pronto, ese es antes de que llegara aquí, hay un enfoque de tipo preventivo, ¿no? Finalmente llegan a hacer una enfermedad, entonces es una cronicidad, paciente con una enfermedad crónica,
pero no compleja porque todavía lo puede manejar muy bien, lo puede controlar, digamos, en su centro de atención primaria, ¿no? De primer nivel, en algunos quizás en un nivel hospitalario. Pero llega un momento en el cual estos síntomas o estas condiciones médicas se agravan y requieren de mayor, digamos, asistencia, de mayor decisión, inclusive o complejidad de decisión por el equipo médico. Y entonces pasa a lo que se llama la cronicidad compleja, ¿no? Es un paciente crónico pero complejo, sigue evolucionando el mismo y llega a lo que viene a ser una enfermedad crónica avanzada y finalmente a una situación de terminalidad. Entonces, como vemos aquí en color lila, el enfoque, a ver, permítanme acá, voy a ver acá, el puntero. Ya, a ver, ya. Aquí, digamos, en este color lila, digamos, como se ve el enfoque paliativo, la idea es que va acompañando desde el primer momento cuando se hace el diagnóstico a nuestro paciente. Esa es la idea. Ahora, a diferencia de otras circunstancias, digamos así, nosotros siempre como médicos nos hemos guiado y tenemos esa idea que está basado en la medicina basada en evidencias, ¿sí? Pero llega un momento en que lo que va a primordiar en nuestro paciente va a ser sus necesidades, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ir guiando, y cada uno de manera particular, ¿sí? Porque hay muchas cosas en la medicina paliativa que quizás no todo está basado en evidencias, sino también mucho, digamos, en la experticia, en lo que uno va viendo y sobre todo también la decisión del paciente, ¿no? Porque no todo van a llegar a una decisión conjunta, digamos así, o común, porque cada uno tiene sus propios valores y necesidades, ¿no? Entonces, siempre en un primer inicio vamos a valorar y siempre, ¿no? Se va a valorar la autonomía del paciente, su autocuidado, pero va a llegar un momento en que también va a necesitar, digamos así, del apoyo de la familia y también del apoyo médico en un aporte de orientativo mucho mayor, ¿no? Entonces, y por último, al inicio el enfoque es tanto en la prevención, el tratamiento de tipo poblacional, pero ya cuando entra una asistencia más de cuidados paliativos, ya tiene un enfoque más personalizado o individual. Ahora, continuando, a ver, un ratito. Ya. Eh, Aquí vemos un poco sobre la realidad de los cuidados paliativos. Las enfermedades de cuidados paliativos, digamos, de tipo transmisible y no transmisible, ¿no? Este es de una, este es de una atlas de cuidados paliativos a nivel mundial del 2020, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es que en esta parte gráfica estamos hablando de las personas mayores de 20 años, ¿sí? En adelante, y cuyos diagnósticos, digamos, de cuidados, de necesidades de cuidados paliativos son de los tipos de enfermedades no transmisibles, digamos, sí, es la mayoría, ¿no? Casi un 70% comparada a las otras. Ahora, por edad, como vemos, la mayoría son adultos de 70 años a más, ¿no? Seguidamente, aquí vemos ya por diagnósticos, digamos así, que lo que nosotros manejamos, que a diferencia del anterior Atlas del 2014, aquí está preponderando los problemas de tipo oncológico, ¿sí? Como grupo individual, digamos así. Pero, digamos, los otros sumados, pues son un poco más que estos, como tenemos acá el VIH, ¿sí? La demencia y los problemas cerebrovasculares, que agrupados, digamos, son más que las oncológicas, pero digamos son las que más preponderantemente podemos ver y también por aquí un poco las cardiovasculares, ¿no? Ahora, esto, digamos, en adultos o en personas de 20 años a más. Ahora, aquí vemos estos mismos diagnósticos, digamos así, pero ya digamos, cómo se dividen, digamos, ya por edades de 20 a 49, 50 a 59, mayor de 70, ¿no?
Y vamos viendo, por ejemplo, acá la parte de enfermedades malignas, la cuarta columna de la izquierda hacia la derecha, donde vemos que los problemas oncológicos son mayor en las personas de 70 años a más y seguidamente, digamos, igual parecido, digamos, de los de 50 a 69 años, ¿no? Muy distinto a la demencia, que sí es preponderante en las personas de 70 años a más. Bueno, vamos corriendo a lo que nos va a importar un poquito más. En esta lista, digamos, de la evolución de los cuidados paliativos, el Perú inicia un poquito, digamos, a la parte media, como podemos ver acá, ¿no? Al centro, con la creación de la primera unidad de cuidados del dolor y cuidados paliativos en el Hospital de la Policía, ¿no? Por la doctora Berenguel, que es la que conocemos seguramente algunos de ustedes. Pero tenemos antecedentes del Brasil, que ya había iniciado muchos años más tarde, ¿no? En el año 1980. Ahora, lo cierto que a pesar de tener ya muchos años desarrollados, digamos, los cuidados paliativos, a diferencia de otros países, ¿no? Nuestra nación, Perú, que está aquí casi en el cuarto del final en la lista, este es un atlas de latinoamericano del 2020. Podemos ver que el Perú tiene un total de 19 equipos, digamos, de cuidados paliativos, lo cual lo posiciona, digamos así, digamos, en el tercio, en el cuarto final, digamos así, muy comparable a los países centroamericanos, ¿no? A pesar de tener una economía un poco mayor en el caso de nosotros. Sí, vemos que comparado a la realidad de Chile, digamos así, quien está mucho más desarrollado, igual que la Argentina y el Uruguay, ¿no? Aunque es un país pequeño, ese número de 85 es bastante importante o bastante para su realidad de ellos. Entonces, ahora, en nuestra realidad es que no hay unidades o un servicio de cuidados paliativos propiamente en el primer nivel de atención. Lo que son unidades que salen muchas veces de centros hospitalarios adscritos o que se comunican con ellos para hacer visitas de tipo domiciliarias o atención en consultorios, ¿no? Más no así propiamente establecimientos en el primer nivel de atención, lo cual es una tarea pendiente. Bueno, en nuestra realidad, en este documento, digamos aquí que vemos en esta revista, no, este artículo, vemos que la mortalidad en el Perú, digamos así, del 2010 al 2018, lo que encabezaba eran los tumores malignos, ¿no? Entonces, eso un poco refuerza la idea que habíamos visto al inicio sobre qué enfermedades son las que prevalecen y que tienen criterios de cuidados paliativos. Em, Finalmente, también aquí, ya en nuestros pacientes que tienen digamos, son pacientes candidatos o que tienen, digamos, o merecen recibir cuidados paliativos, podemos ver aquí los síntomas más prevalentes dentro de los mismos en personas adultas de 20 años a más, ¿sí? Donde podemos ver el dolor, ¿no? Que va, digamos, despuntando, ¿no? En esta materia, ya sea de manera moderada o, digamos, muy seguida de lo que viene a ser la sensación de astenia, ¿no? Con un 15,3%, la fatiga 13,6% y digamos, la ansiedad, ¿no? Y la depresión también, el aspecto emocional, ¿no? Son los elementos que más sobresalen o podemos visualizar. Ahora, vamos a ver un poco ahora sobre las trayectorias de la evolución de la enfermedad. Hasta aquí hemos visto un poco de los conceptos, hemos visto sobre las necesidades que tenemos que tener en consideración para tener la atención a nuestros pacientes y un poco de la realidad que se da en el contexto mundial y nacional. Ahora sí vamos a entrar un poco ya más a lo que viene a ser la enfermedad, o bueno, los cuidados paliativos y lo que nos va a ayudar a nosotros como a elaborar nuestro plan de trabajo, digamos así, y abordar nuestros pacientes. Como no todos son pacientes oncológicos, vamos a ver que
hay una trayectoria de, digamos, de su evolución de la enfermedad. Esta que vemos es la más común, es la que a partir de ella se ha desarrollado mucho, inclusive ese enfoque dicotómico. Dicotómico en el sentido que un tiempo estaba con el oncólogo y de pronto otro momento pasa a unidad de cuidados paliativos en una forma vertical. ¿No? ¿Por qué en este caso? Porque un tiempo nuestro paciente con esta enfermedad tiene un, digamos, un nivel funcional, digamos, en meseta relativamente, como vemos aquí, ¿no? Hasta que cuando ya dentro en un proceso que puede ser rápido, de meses o semanas, en la cual hay un deterioro marcado y finalmente, producto de eso ya se da la muerte, ¿no? Claro que está dependiendo también del momento en que se descubre o se diagnostica la enfermedad, pero un patrón general es este. Muy distinto, digamos, a otros tipos de pacientes con necesidades paliativas, como es el paciente con enfermedades, digamos, como en este caso, como puede ser la insuficiencia cardíaca, problemas pulmonares, hepáticos, renales en el cual, digamos, esa funcionalidad que hemos visto que era más estable, digamos así, al inicio de nuestro paciente oncológico, en el tipo crónico no oncológico, vamos a ver que hay un deterioro gradual, ¿no? Cada vez que hay una agudización, una infección, un problema de su problema de fondo, valga la redundancia, hay una recuperación de la misma, pero ya no vuelve necesariamente al mismo nivel de antes, ¿no? Y hay, digamos, hay una disminución y finalmente se puede dar la partida o la muerte de nuestro paciente de manera menos esperada que en un paciente oncológico, ¿no? Entonces sí hay una mayor incertidumbre, digamos, al momento en que uno espera que nuestro paciente vaya a partir o a fallecer. El otro enfoque es nuestro paciente, digamos, con un proceso neurodegenerativo. En este caso, por ejemplo, está el paciente con demencia, digamos aquí, que es como el ejemplo, ¿no? En el cual sí hay un deterioro gradual, ¿no? Su funcionalidad es bastante deteriorada porque es dependiente, muchas veces totalmente, ¿no? Y tiene digamos, un tiempo donde por las complejidades que se puede estar dando o infecciones, caídas, es que finalmente esto hace que el paciente fallezca finalmente. Ahora, esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? La visión dicotómica, en la cual, basado en la observancia de nuestros pacientes oncológicos, es que al inicio se hizo de esta manera, pero eso es un enfoque tardío, ¿no? En el sentido de que uno va observando al paciente de su etapa sana, va entrando necesidades, y cuando ya hace el enfoque o el enfoque de necesidad paliativa, es múltiples veces ya cuando estamos hablando en la etapa ya de los últimos días o últimos meses de vida, ¿no? Entonces, frente a este otro nuevo enfoque, en el cual hay dos momentos, ¿no? Un momento donde se busca la identificación precoz, es una primera transición, y una segunda transición que es la que podríamos relacionarlo con la primera ya en la etapa, digamos, muy avanzada o de días finales, por así decirlo, ¿no? Entonces, para esto es muy importante el identificar ese primer momento, ¿no? Y eso nos va a llevar justamente a valorar o identificar múltiples necesidades, la necesidad de tener un modelo de atención que nos ayude en esa situación. Nos ayuda también, una vez identificado nuestro paciente con necesidades paliativas, nos va a ayudar a elaborar un plan terapéutico, ¿no? Multidimensional. Dentro de lo mismo tenemos que identificar y estos valores y preferencias del enfermo para juntamente con él hacer la planificación, digamos, de sus necesidades y del tratamiento que vamos a hacer, farmacológico y no farmacológico, y también a contextualizar nuestro servicio de acuerdo a esas, digamos, a las necesidades de nuestro paciente, al seguimiento que va a necesitar, a la continuidad, a la urgencia que él tiene, ¿no? En este tipo de pacientes, por ejemplo, sus necesidades realmente son de 24/7, son 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? En cualquier momento.
Entonces, los servicios tenemos que ir pensando en modificar nuestro enfoque a fin de realmente dar una atención que esté de acorde a la necesidad del paciente, ¿no? De lo cual es de este tipo, ¿no? Y también la coordinación porque, digamos, no solamente como hasta ahora se está dando es al nivel de un nivel del tercer nivel o de una asistencia domiciliaria, sino que se requiere también del apoyo del primer nivel de atención, porque al final es el área o es el servicio que está más cerca del entorno familiar y del contexto comunitario, que lo sabemos como médicos de familia la importancia que tiene eso. Y bueno, también es importante identificar a nuestro paciente precozmente porque nos va a ayudar a ver tratamientos de tipo punitivos, ¿no? O invasivos que finalmente no traen mayor beneficio sobre el mismo. Entonces, hemos visto que hay dos primeras transiciones, ¿no? Una que es identificar a nuestro paciente, ¿no? No significa que esto estamos hablando de terminalidad o que el paciente va a morir pronto, no, sino que estamos identificando una necesidad de cuidados paliativos que nos va a ayudar, como digo, a modificar nuestro enfoque y también a ayudarlo con sus necesidades que tiene. La segunda, sí, ya estamos hablando, digamos, de un momento mucho más avanzado y cuando hay limitación de la vida, digamos, puede ser de semanas, meses, semanas o días nada más, ¿no? Y por lo tanto, las necesidades paliativas se hacen mayor. Para esta identificación, digamos, precoz, tenemos un instrumento que se llama el NECPAL. Muchos de ustedes probablemente lo manejan, ¿sí? En la cual tiene una pregunta inicial, ¿no? Si es que se sorprendería si esta persona muriera dentro de este año, si es sí o no, ¿no? Si la respuesta, digamos, es un no, entonces vamos a pasar a las siguientes ítems, digamos así, que vemos aquí, ¿no? Que están estipulados de acuerdo a sus necesidades paliativas, pérdida funcional, nutricional, multimorbilidad, etcétera y lo cual basta, digamos, que al menos uno de estos sea identificado, ¿no? Y al final, si vemos de que, por ejemplo, tiene criterios de enfermedad avanzada, entonces esos criterios de enfermedad avanzada son los que tenemos aquí, ¿no? Que es de acuerdo a las patologías más sobresalientes, digamos así, que hemos visto en el en un cuadros anteriores que habíamos visto, qué enfermedades son las que sobresalen, entonces algunos, como hemos visto acá, tienen criterios. Entonces, en LECPAL vemos este último elemento, si es positivo, marcamos y vemos cuál está relacionado de estos, ¿no? Y que a base de esto nos va a llevar a pensar de que este paciente tiene una enfermedad avanzada con necesidades paliativas. Ahora, una vez identificado nuestro paciente, ¿cuál es en esta primera transición, ¿no? Entonces, es justamente para ver sus necesidades, vamos viendo que tiene un pronóstico limitado en el tiempo de vida, digamos así, ¿no? Y va teniendo, es plausible de un enfoque paliativo. Ahora, aquí vemos un término que es MACA, pero MACA ya estamos hablando de un paciente, digamos, con necesidades de cuidados paliativos, pero ya de días o momentos finales, por así decirlo. Ahora, este instrumento también del NECPAL, necesidades paliativas, de eso viene el término, ¿no? O las siglas, también tiene un aspecto pronóstico, ¿no? En el aspecto pronóstico, como vamos a ver aquí, es que si después de la evaluación de la misma que hemos visto anteriormente, tuviera uno o dos parámetros, entonces es un estadio uno. Si tuviera tres o cuatro parámetros positivos es un estadio 2 o si fuera de 5 a 6 es un estadio 3. Entendiéndose esto como pronóstico, que en un estadio uno estamos hablando de una expectativa media, digamos, de vida, digamos, de varios años, ¿no? Aquí unos 38 meses aproximadamente. El estadio 2 estamos hablando de un año y medio y el estadio 3 solamente de pocos meses, ¿no? De 3 a menos. Ahora, una vez que se ha hecho esta identificación del primer momento, ¿no? Hay un segundo momento. ¿Sí? Que ya viene dándose, digamos, una situación para ver los criterios de gravedad y los criterios de progresión de la enfermedad. Y para esto nos ayuda a ver el diagnóstico situacional de nuestro paciente. Y esto se hace a partir o con la ayuda de estos instrumentos que vamos viendo aquí, ¿no? Que son, algunos seguramente ustedes los manejan,
¿no? El Palliativa Performance Scale, ¿no? La escala de Palliativa Performance que vemos aquí que va a ver la supervivencia de vida, digamos así, digamos, desde los 60 100 días, hasta 108 días, como vemos aquí en las enfermedades oncológicas, ¿no? Y en las no hasta, digamos, 145 días, ¿no? En esta parte. Ahora, hay otro que es el PPI, en el cual ya su enfoque, digamos, es más, mucho más puntual, porque aborda una perspectiva de vida ya de semanas, de 6 semanas a menos, ¿no? En la primera, en el PPS, digamos así, tiene algo de lo que viene a ser el índice de Karpnowski, ¿sí? Que lo cual lo vemos en la puntuación que dice del 100 hasta el 0. Pero a diferencia de este, es otra escala, aquí está agrega lo que viene a ser el nivel de conciencia y la ingesta oral, ¿no? Como elementos que también valora. Ahora, hay otras escalas también. Esta otra que es el PAP Score, en el cual tiene elementos, digamos, de bioquímicos o hematológicos para valorar, digamos así, ¿no? Esto no es aplicable cuando son pacientes de tipo hematológicos, ¿no? El ECOG, que juntamente con el Karnowski y el PPI es de mucha importancia para hacer la valoración de nuestro paciente, ¿no? Y bueno, vas desde el 0 hasta el 5 donde es de acuerdo a la parte de cómo el paciente la expresión de los síntomas, cómo él se van dando en él y cómo esto van limitando sus actividades cotidianas que él va desarrollando o su capacidad de trabajar, por así decirlo, ¿no? El estado que va estando en cama cada vez mucho más que se va dando mayor conforme va pasando el nivel desde el 2 3 en adelante, ¿no? Y también a lo que viene a ser es el índice de Bartel, ¿sí? Que también tiene aquí una serie de ítems, digamos así, pero al final nos va a ayudar a ver el grado de dependencia de nuestro paciente. Al final de todo también nos ayuda no solamente para ver las actividades básicas de la vida diaria, sino también para ver la asignación de recursos que va a darse nuestro paciente por sus necesidades y también el indicador como un pronóstico que vamos a ver posteriormente. Una vez que hemos hecho el diagnóstico situacional, digamos así, o bueno, que hemos podido valorar esta parte funcional de nuestro paciente, tenemos que hacer una valoración, o, digamos, hay una herramienta que nos ayuda a complementar este diagnóstico situacional de nuestro paciente en su vida diaria, digamos así, eh, y es un BGI Express. Yo sé que muchos de nosotros en nuestra formación como profesional, como médicos de familia, rotamos por un área geriátrica y la verdad que si para los que no lo hacen, la recomendación sería que lo hagan, porque nuestros compañeros y colegas son los que manejan muy bien esto del BGI y es con ellos lo que aprendemos esto. Entonces, este BGI Express es una herramienta que está todavía en proceso digamos, de ser finalmente validada, digamos así, pero está en ese camino bastante avanzado y está en relación, digamos, se correlaciona con el índice de Fragile Big, ¿no? A partir de la cual nos va a ayudar a determinar las necesidades nuestro paciente y las atenciones que va a requerir de la misma. Este BGI Express es este que vemos, donde ustedes ven, hay criterios de NECPAL, hay elementos como la parte farmacológica, nutricional, los síntomas geriátricos, sensorial, lo que habíamos estado viendo las anteriores actividades básicas de la vida diaria, etcétera, ¿no? Los cuales nos van a ayudar, digamos, a determinar el diagnóstico, digamos, el diagnóstico situacional de nuestro paciente. Su necesidad de nuestro paciente, como vemos aquí, hay desde el tipo institucional, que hemos estado viendo al inicio, ¿no? Que les decíamos que nuestro modelo de atención tiene que ir contextualizándose a esas necesidades. Hay de nuestro propio paciente, en su relación con su familia, aspecto económico, etcétera. Hay necesidades básicas y como ya son esenciales también en su necesidad propia de esta persona, ¿no?
Y aquí en el otro cuadro vemos también estas dimensiones, la física, psicoemocional, sociofamiliar, espiritual, tienen aspectos que tienen que considerarse. Solamente viendo uno, por ejemplo, el aspecto físico, ver los síntomas, sus lesiones, el impacto, ¿no? De cómo estos se van expresando en él, lo que habíamos visto, el término del dolor total, en el aspecto psicoemocional, su estado de ansiedad, tristeza, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas necesidades, ¿no? Y qué aspectos se tienen que tener en consideración, porque eso finalmente nos va a ayudar a elaborar lo que está aquí, ¿no? Nuestro plan de atención. Entonces, hasta aquí hemos visto que hay muchas necesidades que tenemos que tener en consideración de nuestro paciente y hay herramientas que nos permiten captar ello. Sí, no se trata de rellenar formularios o formatos, sino que de eso es darles un sentido a esta información que nos permita justamente aterrizarlos para elaborar este plan, que es la idea, ¿no? Eh, y para esto, digamos, debe tenerse una actitud activa y preventiva ante las crisis, ¿no? Es decir, en cuidados paliativos, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir también, colegas, ¿no? Se puede prevenir. Y también nuestra actitud no siempre debe ser reactiva, sino debe ser activa, es decir, prevenir, anteponerse, proyectarse, ¿sí? ¿Va a haber momentos en que tenemos que ser reactivos? Sí, también, pero la idea es prevenir, proyectarse, anticiparse y hacer objetivos o plasmar objetivos realistas, escalonados, pero no solos. Lo tenemos, como vamos a ver posteriormente, con la ayuda de la familia y de nuestro paciente finalmente. El empleo de medidas farmacológicas y no farmacológicas, la promoción del seguimiento terapéutico y el soporte emocional y espiritual, ¿no? Y promoviendo la adaptación gradual a esta situación, ¿no? Porque el paciente aunque muchas veces no sabe su enfermedad, pero no el pronóstico, con el tiempo va intuyendo. La misma situación de dependencia le va dando a él la idea de que las cosas no están yendo bien. Y así que tenemos que ir apoyando a nuestro paciente en ese tiempo. ¿No? Ahora, una vez plasmado nuestro plan de atención, tiene unos objetivos. El objetivo, por ejemplo, es la mejora de la supervivencia, pero no una supervivencia, digamos, sin tener, digamos, solamente viendo como un aspecto biofísico, ¿no? Digamos así, ¿no? O prolongar la vida por prolongar, no. Sino es entendiendo qué estrategias debemos implementar, pero cuáles van a, digamos, podrían causar daño, digamos así, en nuestro paciente y que estas, más que traer calidad de vida, solamente van a traer desmejoría, digamos así, ¿no? Entonces, ahora, también hay que tener otro objetivo que es la mejora del mantenimiento de la funcionalidad de nuestro paciente dentro de su contexto de cada momento en la evolución de la enfermedad, ¿no? Y de acuerdo también a la disponibilidad que tienen ellos y también de nosotros como medios de salud que atendemos. Y también buscar el bienestar y la calidad de vida de nuestro paciente con ese enfoque biopsicosocial. En Denantes habíamos visto un poco el BGI Express que les decía, ¿no? Y bueno, de esa evaluación o valoración que vemos aquí, sale una serie de valores, como vemos acá, bajo, intermedio, alto y muy alto. Y a partir de ahí, como habíamos dicho, la idea es plasmar nuestro plan de trabajo, donde los objetivos, como habíamos visto hace un momento, es valorar la supervivencia, la funcionalidad, la calidad de vida y lo de verdecito, digamos así, es porque este es un paciente, digamos, que es crónico, digamos así, ¿no? Pero ya los otros que van bajando, digamos, como acá vemos ya en naranjadito, ya tipo ámbar, ¿no? La primera transición. Ya este es un paciente que ya es un paciente crónico complejo. Por lo tanto, sus objetivos, digamos así, se ven más limitados. Como ustedes ven, la supervivencia ya no es, digamos, tan igual como en el primer nivel que dice bajo, lo igual que su funcionalidad, ¿no? Pero digamos así, aquí vemos que dice, su manejo, su abordaje ya es más sintomático, patogénico, ¿no?
y los planes que se va haciendo son de mediano a corto plazo. Y ya la última, la segunda transición, ya es solamente mucho más lo que viene a ser control de síntomas, calidad de vida, el evitar la iatrogenia, digamos así, y sus objetivos son ya a un corto plazo, ¿no? Y bueno, esto para eso es justamente la necesidad de saber manejar estas herramientas que nos van a ayudar. Una vez que tenemos nuestro plan de trabajo, nuestro enfoque que hemos conversado con nuestro paciente, en nuestro sistema de salud o nuestra forma de abordaje, digamos, como servicio, tenemos que contextualizarlo a la misma, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a nuestro paciente con en este enfoque, ¿no? De su enfermedad orgánica, con sus necesidades o condiciones generales, vemos la gravedad, la progresión de la enfermedad, entonces se ha hecho una evaluación multidimensional de la misma y a partir de eso hemos enfocado nuestro diagnóstico situacional, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto nuestra valoración del grado de fragilidad, el BGI frágil que habíamos dicho, el BGI Express, hemos valorado las necesidades, ¿no? Y a partir de eso hacemos la toma de decisiones y hacemos nuestro plan individualizado, ¿no? Y aquí en esas decisiones, como vemos, finalmente, por un lado está el equipo de salud, ¿no? Con sus experiencias, sus motivaciones, la cultura, su visión que tiene. Por otro lado también está el otro experto. El otro experto es nuestro paciente, porque ¿quién se conoce más sino él mismo, ¿no? ¿Quién es el que siente, quién es el que sufre, si no es él? Él también tiene su propia experiencia, su propia visión, su propia cosmovisión de vida, su cultura, que también tenemos que tener en consideración. Y no, al final de esto es que vamos a tomar una decisión conjunta, digamos, considerando lo que viene a ser el disease, la enfermedad, illness, el sufrimiento, el aspecto subjetivo, ¿no? Y digamos, considerando también cada uno, ¿no? Otros elementos externos, ¿no? Acá puede ser la infraestructura que tenemos como asistencia de salud, la evidencia médica, la política de salud, etcétera. Y por el otro lado también el entorno de la familia, de nuestro paciente, su familia, amistades, el aspecto social, ¿no? Y ya para ir terminando esta noche, digamos así, hemos hablado mucho del paciente crónico, del paciente complejo, del paciente con enfermedad avanzada y el paciente terminal. Bueno, cuando hablamos de complejidad, hay un instrumento que nos ayuda a hacer la evaluación. Realmente hay otro también, pero en este caso, este ejemplo vamos a traer acá, se llama IDC-ECPAL, que es volvamos a decir, es un test, ¿no? Que nos va a ayudar a identificar pacientes con criterios de complejidad, ¿no? Y esto para saber ubicarnos, digamos, y ver el tipo de necesidad y dónde puede ser abordado nuestro paciente, ¿no? Si puede ser abordados en centros del primer nivel de atención o por sus necesidades de complejidad en instituciones, digamos, de tercer nivel en este caso. Pero recordando que esto no es solamente unidireccional, ¿ah? Es bidireccional, ¿sí? Nuestro paciente puede ir para estabilizarse a un establecimiento de tercer nivel o un procedimiento, no sé, un cambio de drenaje, un drenaje biliar, una nefrostomía, sale de este cuadro y vuelve nuevamente a nuestro establecimiento donde continuamos con las atenciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que habíamos visto un poquito al inicio, como decíamos, del NECPAL y digamos, sus estadios, porque hablaba de un paciente crónico complejo que pasa a ser crónico avanzado y finalmente terminal, ¿no? La primera transición, que es aquí el objetivo que todos tenemos que identificar con el NECPAL u otro instrumento que podemos tener parecido, y luego ya la transición paliativa, el segundo, ¿no? Que es lo que generalmente la mayoría conocemos. De esto es lo que podemos ver, ¿no? El primero es la paciente crónico con problemas de salud que sabemos, diabetes, hipertensión, etcétera. El crónico no complejo, a crónico complejo es porque ya necesita mayor, digamos, atenciones y una toma de decisiones un poquito más
difíciles y bueno, lo que íbamos a tratar esta noche, ¿no? El que es el crónico avanzado, la primera transición, que ya su pronóstico de vida tiene limitado, hay un aumento de necesidades, ya tiene consentidos o sentido de atención paliativa por sus síntomas, digamos así, y una adecuación del esfuerzo terapéutico, entre otros. Y al terminal es lo que hemos visto toda esta noche como conceptos. Y dentro de esto ya, ahora sí, como última lámina, es que nuestro paciente, digamos, por cada dimensión, acá vemos, ¿no? La dimensión social, dimensión, por ejemplo, en cada realidad, digamos, del paciente, ¿no? Como paciente crónico complejo, crónico avanzado o crónico o enfermedad terminal, va teniendo una serie de situaciones que van teniendo una cierta diferencia, ¿no? Por ejemplo, solamente aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, digamos, situación disocial de riesgo o disfuncional para atender las necesidades, ¿no? En un primer momento en un paciente complejo, pero ya en el avanzado, ¿no? Puede tener los mismos criterios de necesidad que el paciente complejo, pero son más intensas, digamos así, necesita una visión más integral, ¿no? Y requiere un mayor atención y soporte, digamos, de manera estructurada, ¿no? Bueno, eso lo podemos expresar en las demás dimensiones, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hemos querido resumir, digamos, esta noche y agradezco a ustedes y bueno, dispuesto a escuchar quizás algunas preguntas si lo tuviera. Gracias. Doctora Ayrton, no se le escucha. Ah, buenas, sí, decía que ya hemos terminado y agradecía. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Solo agradecerle, doctor, por su ponencia, por su tiempo y por haber compartido estos conocimientos con todos nosotros. Tenemos unas preguntas del auditorio. Le hago llegar la primera pregunta del doctor Luis Miguel Conroy Ganosa. Quiere preguntar por cursos y capacitaciones en cuidados paliativos. ¿Dónde puede buscar? ¿Qué profesionales? Y pregunta directamente qué profesionales conforman el equipo de cuidados paliativos en su unidad. Ah, bueno, en mi caso, digamos, los cursos y capacitaciones, yendo a la primera pregunta, bueno, a ver, aquí en Perú hay diplomados, sí, que están adscritos a universidades estatales y privadas. Tenemos la Universidad de San Marcos, tenemos la Universidad Cayetano Heredia, eh, ahora también creo que hay la Universidad Continental, digamos así. Y bueno, también Universidad Winners, quizás hay otros que se me pueden pasar. Pero también hay de tipo, digamos, online virtual y que ya son del extranjero, ¿no? También al nivel de maestría, diplomados, ya sea de España, Costa Rica, Colombia, etcétera. También existe y tienen, digamos, la posibilidad de realizarlo y finalmente obtener el título. Ahora, bueno, tendríamos que compartirles, pero cuando ustedes entren, por ejemplo, a la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y también al Colegio Médico de España, tienen una serie de links, digamos así, que te va a permitir entrar a otros áreas donde podrías encontrar cursos, digamos así, muy importantes que te van a ayudar en tu formación. Y ya si quieres hacer especialización, pues bueno, todavía aquí en Perú no hay como tal, digamos así, pero a nivel sudamericano sí, ¿no? Hay Costa Rica, Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Brasil, tienen, ¿no? Especialidad de cuidados paliativos, México también la tiene. No, pero a diferencia de México, en las otras son como subespecialidades o especialidad médica, digamos así, ¿no? Chile también la tiene, ¿no? Que si uno se anima, pues podría muy bien desarrollarlo, ¿no?
Ahora, sobre el equipo que conforma cuidados paliativos, en el caso de nosotros es multidisciplinar. Digamos, como médicos, somos médicos de familia, somos médicos internistas y hay geriatras. Pero como equipo en general hay nutricionistas, psicólogos, trabajadora social, terapeutas físicos, ¿sí? Y enfermería, ¿no? Eso es lo que hay en mi servicio, pero digamos en otros contextos hay otros también profesionales, ¿no? Que son importantes. Hay de farmacia, por ejemplo, hay también el aspecto de, algo que tiene que ver con la terapia de música, digamos así, ¿no? Que también apoyan en esto, ¿no? Ujú, en este enfoque. Tal vez agarrándome un poco de su respuesta hacia el final, eh, preguntarle la pregunta del doctor Efraín Sewa, que pregunta, ¿qué hace falta para que en el Perú se pueda crear la especialidad de medicina paliativa, ¿no? Y cuidados paliativos? Bueno, entiendo que ha habido algunos, digamos, unos años atrás, alguna intención, ¿sí? Lo que miraba en su momento es que, eh, pero lo que miraba en su momento es que eh, acá en el Perú hay médicos con especialidad, sí, pues son pocos, porque o no lo han desarrollado acá en Perú, obvio. Entonces las universidades estaban, estoy hablándote de unos 5 o 6 años, a expensas de que hubiera otros profesionales que obtuvieran al menos un grado de maestría, ¿sí? Lo cual ahora sí es una realidad, para que de alguna forma sí pudieran suplementar esa necesidad de falta de especialistas con diploma, con el título, por así decirlo, para desarrollar una especialidad como tal. La que entiendo que lo tiene más trabajado esa idea ahora es la Universidad de San Marcos y la Cayetano Heredia, ¿no? Ambas tienen maestría, tienen diplomados. Digamos que quizás en un tiempo no muy alejado, alguna de las dos probablemente va a tener o va a sacar a flote la especialidad propiamente. Esperamos que ese momento llegue pronto. Hay muchos colegas en general interesados con esta área que en realidad está con mucho, ha estado muy dejada de lado a lo largo de los años y se está dando un impulso desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Y en realidad este es un espacio que esperamos que pueda incentivar a más colegas a continuar este trabajo que realmente es muy valioso, ¿no? Y que es una oportunidad de mejora y que también muestra la gran necesidad que hay en el país de este tipo de cuidados, ¿no? Que durante mucho tiempo o se daban solamente en el ámbito hospitalario y no en el primer nivel de atención y mucho menos en el domiciliario, o simplemente no se daban, ¿no? Entonces, es importante sensibilizar a la población general, eh, pero muy en especial en este caso a nuestros colegas médicos para que también sean un poco más sensibles al respecto de este tipo de temas. Le hago llegar también la pregunta de la doctora Nailin Inga, que le escribe, le agradece por su apoyo y que tiene qué gusto seguir aprendiendo de usted. Le pregunta cuáles considera que son los principales desafíos para integrar los cuidados paliativos desde etapas tempranas de la enfermedad en los diferentes niveles de atención de salud, especialmente en recursos, en contexto con recursos limitados. Bueno, primero es parte de una decisión, ¿no? Digamos, de la parte de gestión de cada institución. Tú sabes muy bien que nuestra realidad en nuestros servicios son fragmentados, ¿no? Entonces, ahora, cada uno, por ejemplo, te comento, en el salud hace un tiempo atrás, esta parte de lo paliativo, en la parte de gestora, no era tan, digamos así, no le daban la importancia. El paciente terminal o paliativo era como decir, bueno, pues si va a morir ya, pues qué más, ¿no? Por así decirlo, un poco el término criollo, por así expresarlo.
Pero considerando de que las estadísticas te dicen que de aquí para el 2050 el nivel de nuestros pacientes oncológicos probablemente se va hasta duplicar, ¿no? Y juntamente con eso los problemas de tipo no transmisibles, no cardiovasculares, neurológicos. Entonces, y que nuestra población está envejeciendo, ¿no? Entonces, nos hace ver que en un futuro esta realidad de hoy va a ser una necesidad muy grande. Entonces, en la parte gestora se está dando un despertar, digamos, de alguna u otra manera, quizás no en la fuerza que uno quisiera, pero digamos, al menos por ahí va partiendo. Ahora, de otro es también por la parte médica, la capacitación, ¿no? O sea, se puede dar la parte gestora, pero y luego quiénes asumen esa responsabilidad. Entonces, tenemos que prepararnos. Y esto es no solamente una muy parte de nosotros rotamos por servicios de cuidados paliativos, pero oncológicos. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos son oncológicos, para la redundancia, y que también tenemos que saber manejar ellos, más si somos médicos de familia, porque somos la primera puerta de atención y somos los que vamos a ir al domicilio, ¿sí? Y ahí los vamos a ver, ¿sí? Entonces, hay que prepararnos, hay que capacitarnos, ¿sí? Y bueno, luego trabajar, ¿no? Dentro de nuestras programaciones. Por ejemplo, este NECPAL que hemos visto hace un momento, muy bien lo podemos desarrollar dentro de nuestro contexto laboral que hacemos en consulta en nuestro establecimiento. Entonces, si mi casuística, yo voy generando que voy identificando pacientes con criterios paliativos y voy eso expresándolo, digamos, en estadística, en información de la historia clínica, voy haciendo un precedente que luego la parte gestora va a ver como una necesidad. Si uno no escribe, no detalla, simplemente no hay esa necesidad porque no está escrita. Entonces tenemos que hacerlo visible y eso parte ya por una decisión de cada uno de ir identificando estos pacientes, donde estemos, ¿no? Ya sea que estemos en la consulta, ya sea que algunos hacemos inclusive atención de emergencias, no sé, en la atención domiciliaria, donde estemos ubicados, hay que generar y hacer visible esa necesidad. Ujú. Gracias, doctor, por la respuesta. El doctor Juan Young pregunta, ¿qué proceso debe vivir el profesional de salud, tanto en la esfera física, mental y espiritual, para comprender las oportunidades que tiene el paciente para su mejoría? ¿Y cuáles son los cuidados que deben tener para con ellos mismos, o sea, los mismos profesionales, para poder brindar un servicio de calidad? Ya, a ver, miren, lo primero es que en nuestra formación como pregrado, creo que salvo desde hace 2, 3 años, en la mayoría de universidades no se nos forma, ni tenemos idea mucho, quizás por ahí hemos escuchado un poco de dolor, pero no sabemos realmente más allá del metamizol y esto, el tramadol, hasta ahí llegamos, o el diclofenaco, ¿no? Pero debe haber, digamos así, hay una corrección, un cambio. Ahora, em, tenemos que como médicos que ya somos, digamos así, entender de que en nuestra formación hay una debilidad, ¿no? Y como médicos integrales que somos, juntamente con los geriatras, porque ellos también reciben una formación integral ya dentro de la especialidad, es que nuestro paciente entendemos que tiene un enfoque biopsicosocial espiritual y que esa cosmovisión, esa forma de abordaje toma tiempo, ¿sí? Toma tiempo y tiene que ver de parte de nosotros, sí, una empatía, generar una disposición, digamos, en el tiempo de otorgar un poco más de nosotros para identificar a nuestro paciente, sus necesidades y ayudarlo. Múltiples veces no vamos a hacerlo en esos 12 minutos que estamos en el consultorio, a veces, ¿no? En el salud al menos es así, o 15 creo que es en el MINSA.
pero sí vamos a tener que citarlo múltiples veces, ¿no? Para poder verlo y, y ponernos miren, en mi caso, por ejemplo, he tenido dos pacientes, dos familiares que han pasado por esto, cuadros oncológicos, y la verdad que uno lo vive mucho más cuando pasa por esto y uno siente cuánto a veces tú esperas del colega que te ayude, que te apoye y a veces simplemente te da la espalda. ¿Sí? Entonces, a veces uno tiene que vivirlo para ver al paciente cómo es que él sufre o su familia cuando tiene una necesidad que para nosotros puede ser simple, pero para él, como no tiene el conocimiento, es una gran necesidad. Entonces, tenemos que, por eso, cuando nos toque en donde estemos, tener esa empatía, ponernos en su lugar de él o de ella y de esa familia, ¿no? Y si estamos en el área de gestión, hacer los cambios, digamos así, que nos permitan abordar a ellos. Ahora, parte de este trayecto, sí, pues, o sea, yo me he hecho muchas veces amigo del paciente, de la familia, y cuando parte, pues sí, o sea, sientes esa parte emocional que te afecta, ¿sí? Pero también tienes que entender, y eso ya como profesional, de que, pues bueno, así como hay vida, hay luego una muerte, y que esa es parte natural, ¿no? Y aunque en nuestro contexto cultural muchas veces la familia no te permite que el paciente sepa muchas veces el diagnóstico o el pronóstico, bueno, en la medida que el paciente nos permita hablar del tema, hay que ir haciéndolo en la medida y el tipo que nos solicita, ¿no? Y también es importante que dentro del área médica haya un profesional de la salud mental que también haga el abordaje del profesional para evitar el burnout, ¿no? Es decir, el equipo médico y no, digamos así, multidisciplinario debería ser evaluado de tiempo en tiempo también por un equipo de salud mental, ¿no? Para no caer también en una situación de burnout o del médico quemado, por así decirlo. Ujú. Sí, doctor, es muy importante el autocuidado del profesional de la salud porque se lidian con en situaciones muy complejas y que emocionalmente pueden ser bastante difíciles, ¿no? Así que es importante reforzar ese aspecto cuando se trabaja en estas áreas, ¿no? Eh, bien, el tiempo a veces es tirano y tenemos que responder a ello, así que ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Le agradecemos, doctor, por su tiempo, por sus conocimientos, por su experiencia eh, y a cada uno de ustedes por poder asistir a este webinar. Estoy seguro de que esto nos da pie a que podamos tal vez considerar la posibilidad de hacer algún tipo de jornada o eh, de actividad un poco más prolongada donde podamos hablar y discutir un poco más a profundidad sobre estos temas. Y espero nuevamente contar con su apoyo, doctor. Esperamos contar con su apoyo en una próxima oportunidad, si es que esa situación se abre, esa oportunidad se abre. Eh, Nuevamente, doctor, muchas gracias. No sin antes presentarle nuestro certificado de reconocimiento y agradecimiento a su participación en esta actividad académica, en este webinar del mes de julio del 2025. Se lo estaremos haciendo llegar a su brevedad a su correo electrónico, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, a seguir adelante chicos, y esforzándonos como médicos jóvenes, ¿no? Hay mucho por dar y bueno, por el bien de nuestra nación y de nuestros pacientes. Adelante. Adelante, doctor. Muchas gracias y gracias a todos por asistir a esta nueva sesión de webinar de Huayna Perú y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.